Ahora, ahora sí, hermanos. Estamos, como les decía, ¿verdad? Estamos en este pasaje, ¿verdad? En el último capítulo de este estudio completo de 6 sesiones acerca de la vida de Abraham y a través de su vida, cómo es que él reflejó esta confianza en el Señor por el paso que él iba, ¿verdad? Tanto tropezándose en el camino como también caminando en confianza con el Señor. La prueba de nuestra fe para que nuestra fe se fortalezca, hermanos, es a través de las pruebas. Dios permitirá que nuestra fe sea probada en todos los tiempos. Si usted se acuerda cuando usted estaba en la escuela, cada vez que el maestro quería saber el nivel de aprendizaje que usted ha tenido durante las enseñanzas que el maestro de su escuela ha proveído para usted, el maestro siempre nos ha puesto a prueba, ¿verdad? Y qué difícil eran las pruebas, hermanos, si es que usted se acuerda, ¿verdad? Si usted no sabía nada, bueno, como yo, ¿verdad? A veces lo único que hacía era estar mirando la hoja de examen, nada más sin saber cómo responder o qué poner, ¿verdad? O mirando en el compañero, mirando a ver qué ellos hacen. Cuando también hacía eso, resultaba que mi otro compañero a mi costado también estaba en lo mismo que yo, ¿verdad? Estaba mirando lo que yo hacía, que era nada. Y así estábamos los dos perdidos. A diferencia, hermanos, ¿verdad? Del propósito de los exámenes, del propósito de las pruebas que en la vida vamos a soportar, ya sea para medir el nivel de aprendizaje o el nivel de a qué hemos llegado eh, en nuestro trabajo, las pruebas que el Señor nos manda no es para el fortalecimiento de nuestra fe. Sea que pasamos la prueba, sea que fracasamos en ella, pero siempre será para el crecimiento de nuestra fe. Hermanos, ¿usted quisiera mencionar algo antes de empezar con este estudio bíblico? ¿No? Nosotros vamos a ver el capítulo 22 del libro de Génesis y de arranque, ¿verdad? En el versículo 1 dice después de estas cosas, pero ¿qué cosas son estas cosas, verdad? Y lo vamos a explicar, pero después de estas cosas había llegado el momento en que Dios probaría a Abraham como nunca antes. Y en estos momentos, hermanos, me acompañan en oración, hermanos, para empezar el estudio. Bendito Dios Padre Celestial, gracias, Señor, porque en circunstancias tan apremiantes, Señor, tú, Padre amado, en tu bendita voluntad, Señor, tú nos pones a pruebas en todo momento, Señor. Así también, Padre Santo, ayúdanos a entender, Padre, que aún en medio de las pruebas, tú vas a proveer, tú provees de los medios para que podamos nosotros pasar la prueba, Señor. Padre amado, te pedimos, mi Señor, por esta mañana, Señor, que nos ayudes y tu Espíritu, Señor, nos acompañe, Padre, para aprender de tu palabra, mi Señor, y aplicarlas en cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener esta fuerza y esta perseverancia en las pruebas que en estos momentos, Señor, podemos estar pasando y que tú nos puedes haber puesto. Danos, mi Señor, esta confianza, Señor, de que a pesar de que físicamente podemos estar solos, espiritualmente, Señor, entendamos que tú estás con nosotros, acompañándonos, Señor, en estas pruebas de la vida, para que nosotros seamos más semejantes a tu Hijo amado Jesucristo, que tú, Padre amado, no escatimaste ninguna cosa para entregarlo para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con ese servicio y este estudio, y ayúdanos también, Señor, para lo que viene a continuación a través de las palabras de nuestro hermano pastor. Gracias, Padre amado, te lo pedimos todo en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vayamos a ver Génesis capítulo 22 y vamos a ver ahora el versículo del 1 al 2, ¿verdad? Dice que aconteció después de estas cosas y ocurrieron, hermanos, ¿verdad?
muchas cosas en la vida de Abraham. Nació su hijo, Ismael, y el otro hijo, ¿verdad? Se fue con la sierva egipcia y hubo peleas con un rey, Abimelech. Pero después de que acontecieron estas cosas, esta es una palabra muy importante, hermanos. Dice, probó Dios a Abraham. Para ser honestos, hermanos, estas instrucciones de Abraham, que Dios le dio a Abraham, parecen increíblemente, ¿cómo se puede decir?, extravagantes. Mire lo que dice el versículo 2. Toma ahora tu hijo, y dice también tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Probó Dios a Abraham. Qué fuerte, qué palabras tan importantes, qué tan fuertes. Aquí estaba Dios pidiéndole al Abraham de 100 años que sacrificara al mismo hijo que el Señor mismo le había prometido durante 25 años. ¿Se imagina, hermanos? Y esto es lo que tenemos que entender. Dios muy a menudo pondrá a prueba nuestra fe al hacer una petición que podría parecernos de manera extrema. Déjeme repetirlo. Dios a menudo pondrá a prueba nuestra fe al hacer una petición que podría parecernos extrema. ¿Qué dice, verdad? ¿Qué preguntas como, qué nosotros podríamos preguntar ante una prueba tan difícil? ¿Quieres que perdone a quién? ¿Quieres que perdone a aquella persona que me ha hecho tanto daño durante toda mi vida? ¿Eso es lo que quieres, Señor? ¿Quieres que utilice el talento que tú me has dado para ayudar a esta otra persona que me ha hecho la vida de cuadritos? ¿Quieres que te dé cuánto, Señor? ¿Qué? ¿10%? ¿Estás seguro, Señor? No habré escuchado mal, que quieres que te dé 10% de lo que ya es tuyo. Señor, ¿quieres que me traslade a un país donde no conozco a nadie y donde se habla un idioma que no entiendo en absoluto? ¿Eso es lo que quieres, Dios? Y a veces, hermanos, ¿quieres, Dios, que yo diga la verdad y con ella perder el trabajo con el cual tú me has bendecido? ¿Quieres que diga la verdad ante un tribunal de justicia y al decir la verdad poner a mi ser querido en prisión por algún delito cometido? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dios puede pedirnos que hagamos cosas que parecen más allá de nuestros límites, hermanos. Es normal luchar con esta pregunta, pero lo que más importa, hermanos, es cómo nosotros responderemos a esas solicitudes que nos pide el Señor. Cómo nosotros podemos identificar tiempos de prueba en nuestras vidas, hermanos. Lo único que podemos decir es que Dios tiene varios propósitos para las pruebas en nuestras vidas. Esto lo leemos en Santiago, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Sí, ¿verdad? Sí lo conocemos, este pasaje. Aquí Santiago nos dice que consideremos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, produce constancia. Cuando la prueba tenga su efecto completo, entonces el creyente será perfecto y completo sin falta de nada. Lo mismo también nos dice Primera de Pedro 6:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual parece perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nosotros volviendo al versículo 1 de este pasaje de Génesis 22, Dios probó a Abraham y cuando Dios prueba a usted y a mí, hermanos, es para incrementar nuestra fe. Dios usa las pruebas para ayudarnos a crecer en la fe, a diferencia de Satanás, que él nos tienta
a destruirnos, hermanos. Y eso también lo expresa el apóstol Santiago. Déjenme regresar a Santiago, ¿verdad? Santiago 1 y vamos a ver del 13 al 15. Sí, ¿verdad? Del 13 al 15. Aquí Santiago nos dice que, que Dios no tienta a nadie. Una persona es tentada cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el propósito de Satanás, pero a diferencia del Señor, Él nos prueba para el crecimiento. Satanás nos tienta, en este caso, nos tienta para destruirnos. Entonces, regresando, hermanos, al versículo 2. El versículo 2 nos dice que Dios le dijo a Abraham que tomara ahora su único hijo Isaac, a quien él amaba mucho. Era el hijo de la promesa. Y a veces, hermanos, nuestra fe a menudo será probada, pero en los siguientes versículos vemos cómo debemos confiar en Dios en medio de la prueba. Este pasaje del versículo 3 al 10 es muy extenso, como lo podrán ver, hermanos. No vamos a tener tiempo de leerlo, pero usted ya sí se acuerda de este pasaje, ¿verdad? Aquí la prueba que el Señor iba a dar a Abraham ya había sido administrada. Ahora la pregunta es, ¿en quién o en qué confiaría Abraham? ¿Confiaría Abraham en el regalo, en la bendición, aferrándose a Isaac? ¿Confiaría Abraham en la promesa del hijo prometido? ¿O confiaría en el dador, en el mismo Dios, y creer que Dios sabe lo que está haciendo? Y estas acciones, ¿verdad? También se registran en Génesis 12. ¿Se acuerdan cómo empezamos el estudio, verdad? Que la base de la confianza está en Dios. Cuando Jehová le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y eso es lo que había dicho Jehová, y Abraham obedeció, ¿verdad? Abraham fue. No dijo, ¿verdad? Bueno, ¿para dónde? ¿Qué dirección? ¿Norte, sur? ¿Con cuántas maletas voy? ¿Por cuánto tiempo va a ser el viaje? No, solamente Abraham obedeció. Y aquí vemos también, ¿verdad? Es como en el versículo 3 dice, ¿verdad? Abraham se levantó muy de mañana. Imagínense, hermanos. Usted, ¿verdad, hermanos? Que usted tiene todavía niños en la escuela, que van a la escuela cada mañana. Usted, ¿verdad? Los levanta temprano para decirse es tiempo de ir a la escuela, levantarse y prepararse y tomar el desayuno. Imagínese usted, hermano, hermana, en esta posición particular, que ese día usted tiene que levantar a su hijo, a su hija, teniendo usted en mente que es para sacrificarlo, para ponerlo en un sacrificio, en un altar, en obediencia al Señor. No se podría imaginar qué estaría pasando por la mente de Abraham, pero aún así Abraham obedeció. Abraham no le pidió a Dios ninguna explicación, en cambio confió en Dios y obedeció su mandato. Nuestra confianza a Dios se demuestra en nuestra obediencia a sus mandatos. Decimos que confiamos en Él, entonces, ¿cómo lo demostramos? A través de nuestra obediencia. Entonces, aquí no vamos a ver a un Abraham como un robot respondiendo mecánicamente a las peticiones de Dios. Aquí vemos a un hombre, a una persona como usted y como yo, con tantas situaciones en su vida, con estas preguntas que quizás él haya tenido. ¿Cómo es posible que el Dios que me dio la promesa, que el Dios que me dio el hijo, ahora me lo está pidiendo de regreso? Pero él estaba dispuesto a obedecer, y a obedecer, hermanos, significa obedecer, pero ya, ¿verdad? O no como nosotros, ¿verdad? A veces decimos, Dios me ha dicho que le obedezca. Sí, le voy a obedecer. Me ha pedido que haga un viaje misionero a, ¿qué decir, verdad? A un país lejano. Pero usted en el viaje misionero tiene que llevar a su familia. Bueno, Dios, yo te voy a obedecer, pero ya cuando crezcan mis hijos, o ya cuando ya me jubile, ¿no? ¿Verdad? O ya cuando me retire de mi trabajo.
Una obediencia, como dice el autor del estudio, una obediencia retardada no es una obediencia completa. Obedecer es cumplir la voluntad ordenada y de inmediato, hermanos. Por eso es que en el versículo 3 refleja esta acción de Abraham que dice, y se levantó muy de mañana ese día, ¿no? y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Entonces, hermanos, él respondió con pronta obediencia. Abraham eligió confiar en un Dios perfecto que no comete errores. Y vemos al versículo 4, dice que Abraham le tomó 3 días llegar a su destino, porque dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Preguntas, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué nos ayuda a nosotros seguir siendo obedientes a Dios durante los tiempos de prueba? ¿Qué nos hace o continuar con la obediencia al Señor, especialmente en los tiempos de prueba? Versículo 5 dice que Abraham les dijo a los siervos que se quedaran con el asno. Les dijo, yo y el muchacho iremos hasta allí, y dice, ¿verdad? Adoraremos. Mira, hermanos, mira, esta fe que tenía Abraham. Él dice, ¿verdad? Adoraremos. Y también dice, y volveremos a vosotros. Él está hablando, ¿verdad? Volveremos a ustedes. Isaac y yo regresaremos a ustedes, le dice a los siervos. Él estaba convencido, ¿verdad? En su fe, en su confianza en Dios, que aún así que su hijo iba a ser puesto en sacrificio, Abraham tenía la fe de que Dios le podía devolver la vida, inclusive después de entregarla en sacrificio al Señor. Abraham sabía que Dios de alguna manera cumpliría sus promesas. Y dice también, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Versículo 6. Imagínense, hermanos, también esta descripción de este relato también pinta la historia de nuestro Señor Jesucristo, que él mismo cargó la cruz rumbo al monte del Gólgota. Vemos aquí también que Abraham puso esta leña del holocausto y lo puso sobre su hijo Isaac. Isaac también tenía la edad suficiente, hermanos, para saber que algo faltaba. Nótese que el versículo 7, el muy curioso Isaac, ¿verdad? Ya se estaba ya oyendo que algo no estaba correcto, ¿verdad? Algo faltaba. Le dice, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Esa es una pregunta del niño. La respuesta de su padre, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Mire el versículo 8, porque esta palabra pequeña, se, dice, y respondió Abraham, Dios se. Esta palabra se proveerá significa que él mismo, Dios, es el que proveerá el cordero. Dios mismo proveerá el cordero. Él es el que proveerá. Aquí Abraham confiaba en que Dios proporcionaría el sacrificio. Notemos que Abraham no le dijo a Isaac que él sería el sacrificio, que Isaac sería el sacrificio. Por eso que aquí el versículo 8 termina diciendo, y ellos iban juntos, e iban juntos los dos, ¿verdad? E iban juntos los dos. ¿Por qué? Porque si Isaac tenía alguna duda sobre las intenciones de su padre, este ya habría sido el momento de tirar la leña, ¿verdad? Imagínense, hermanos, si yo fuera Isaac y ya más o menos estuviera ya pues, sospechando de que algo estaba así medio no claro, yo me había soltado de la leña que me había puesto en mi espalda y en tratar de correr, total. Al final, siendo yo, imagínense Isaac, yo pienso que tendría entre 10 y 15 años. Pues un niño así, ¿verdad? Para él es más fácil correr frente a un padre de 100 años, ¿verdad? Sí se puede ver, ¿verdad? Imagínese eso. Pero Isaac confiaba en su padre y estaba aprendiendo también a confiar en Dios,
Versículo 9 dice, y finalmente llegaron al lugar que Dios le había dicho. Abraham luego edificó un altar y solamente quedaba una cosa por hacer. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Se suceden todos esos hechos. El versículo 10, aquí no se nota, hermanos, disculpen, pero sí, yo creo que usted lo puede ver en su Biblia. Entonces Abraham, dice el versículo 10, tomó el cuchillo para matar a su hijo. Aquí vemos la completa confianza de Abraham en Dios, reveló su increíble fe. Prestemos atención, hermanos, para ver con claridad la manifestación poderosa de Dios para facilitar el cumplimiento de sus planes. Dios siempre estuvo en control desde el inicio al final de este evento, de este relato. En este punto, hasta este punto, hermanos, nadie puede cuestionar la fe de Abraham. Con el cuchillo levantado sobre Isaac, estaba preparado para hacer lo que ningún padre, hermanos, yo pienso, ¿verdad? Al menos yo pienso de esa manera. Lo que ningún padre soñaría o se imaginaría con hacer a su hijo, a su hija. Pero justo en el mismo momento, vemos la intervención de Dios. Como dice en esta siguiente parte, la provisión de Dios siempre llega a tiempo. Entonces dice el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Vemos aquí la urgencia del ángel del Señor porque lo dijo 2 veces, Abraham, Abraham. Y el doble uso del nombre de Abraham transmite esta urgencia de llamar su atención. Dios había visto lo que necesitaba ver. Abraham había probado la autenticidad de su fe. Tanto aquí vemos como Dios vio lo que necesitaba ver y Abraham había probado la autenticidad de la fe que tenía en el Señor. Después que Abraham respondió al Señor, heme aquí, le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Y qué dice el versículo 2, hermanos? Luego, porque ya conozco que temes a Dios. Porque ya conozco que temes a Dios. Hello, pero ¿cómo es esto de que ya conoce que temes a Dios? Que Dios no podría haber conocido que Abraham era temeroso del Señor. Aquí hacemos la pregunta, ¿verdad?, acerca del atributo del Señor, la omnisciencia de Dios. Ciertamente, hermanos, Dios sabe todas las cosas, pero la Biblia a veces dice que este conocimiento del Señor se realiza después de que algo ha sucedido. El pastor Tony Evans lo ilustra este concepto de aquí, que el versículo 12, que dice que el Señor ya conozco que temes a Dios, con un ejemplo práctico, diría yo, ¿verdad? Las mamás, ustedes, hermanas, que han tenido hijos, ¿ustedes qué preferirían, verdad? ¿Un ginecólogo varón o una ginecóloga mujer? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? No le voy a... El ginecólogo varón puede haber ido a la universidad como la ginecóloga mujer, puede haber hecho estudios completos acerca de ginecología, acerca del parto, acerca de tantas cosas, hermanos. Puede haber escrito hasta libros, puede haber escrito hasta PhD, puede tener un título universitario de doctor en cuanto al alumbramiento, en cuanto a este misterio del alumbramiento, de los dolores del parto. Pero nunca, hermanos, un ginecólogo varón podrá experimentar los dolores del parto que una mujer experimenta. A eso se conoce con el conocimiento de Dios acerca de la fe de Abraham. Él no conocía de la fe de Abraham hasta que vio a Abraham experimentar
esta fe en el Señor al punto de no escatimar en entregar a su hijo para holocausto, para sacrificio que Dios le había pedido a Abraham que lo realizara. Entonces, el versículo 13 dice, Abraham alzó sus ojos y miró. Oh, este pasaje también me hace acordar de Salmos 121. Alzó su mirada, ¿verdad? Alzó sus ojos y miró, y he aquí, dice, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Entonces vemos cómo dice, cuando le habíamos leído en el versículo 8, que Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Aquí ahora vemos, ¿verdad? El Dios, hermanos, esta es una verdad muy importante. El Dios que nos prueba algunas veces, nos provee todas las veces. El Dios que nos prueba algunas veces, nos provee todas las veces. Esos hermanos también vemos aquí esta verdad. Entonces fue Abraham y dice, tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Aquí vemos también otra palabra importante en el versículo 13 y dice, y le ofreció en holocausto en lugar, como que sustituto. Esta palabra sustituto es algo muy importante, hermanos, porque vemos también en la vida de Jesús, él se ofreció como sustituto, como una muerte vicaria. Esta palabra vicaria significa sustituto. Él se ofreció como sustituto al sacrificio que nosotros, hermanos, merecíamos pagar, el precio de nuestros pecados, siendo nosotros clavados en la cruz. Pero fue Jesús con el sustituto que el Señor mismo, el Dios Padre, había ofrecido en holocausto para el perdón de nuestros pecados. Así también Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Podríamos ver también que Abraham confió en Dios que podría resucitar a su hijo de entre los muertos. Esto también lo podemos ver en Hebreos capítulo 11 del versículos 17 al 19. Vemos aquí que Abraham, él creyó por fe que Dios podría resucitar a su hijo de entre los muertos. Y vemos aquí, ¿verdad? Este punto de vista de la fe increíble de Abraham, que cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, dice, también lo volvió a recibir. El lugar donde proveyó el carnero, dice, regresando al versículo 14 de Génesis 22, el lugar donde Jehová proveyó el carnero se llama Jehová proveerá. Este es uno de los nombres de Jehová, Jehová Jireh, que dice Jehová proveerá. En el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. En el monte Calvario será provisto el sacrificio de este Cordero Inmaculado, de este Cordero sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo, en lugar donde Dios proveyó, ¿verdad? Ese es el nombre, Jehová proveerá, y Jehová se proveyó del carnero, que es en cierto sentido figurado nuestro Señor Jesucristo. En Salmo 121, del 1 al 2, es el salmo que le había dicho que me trae a la mente. El Salmo 121 dice el salmista David, alzaré a mis ojos a los montes. Dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La prueba de Abraham aquí, hermanos, la prueba de Abraham y su disposición de renunciar a su hijo Isaac apuntan pues a la disposición de Dios de dar a su propio hijo para nuestro beneficio,
Pero a diferencia de Abraham, a quien se le impidió llevar a cabo el sacrificio, Dios el Padre permitió que su hijo fuera sacrificado en lugar de nosotros. Recuerdan esa palabrita, ¿verdad? En lugar, como dice aquí, en lugar de nosotros, Dios entregó a su hijo, hermanos. Podemos concluir, hermanos, con que Dios siempre proveerá. Podemos tener esa fe de que siempre proveerá. Dios, Él proporciona lo que necesitamos cuando lo necesitamos, en el momento preciso, hermanos. En estos momentos en los cuales quizás Dios no pensamos que Dios no está proporcionando en nuestro tiempo o no devuelve la bendición con la que hemos sido puestos a prueba, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea familia, hermanos, ya sea la escuela o cualquier otra situación que nosotros pensemos nos hace falta, sigamos confiando en Él. Tengamos siempre que Él tiene mejor plan para nosotros, para usted y para mí. Hermanos, nunca seremos llamados a confiar en Dios en un acto tan extremo de fe y obediencia como la expresión lo experimentó Abraham. Bueno, esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Seremos llamados a confiar en Dios de una manera similar a la que experimentó Abraham? Sí, no. No lo sabemos, hermanos. O quizás ya usted siente que está siendo su fe probada en un acto similar, hermanos. Pero recordemos esto, Dios siempre proveerá y podemos tener confianza en todo momento de prueba. Hermanos, preguntas, comentarios, algún testimonio personal pequeño que quisiera decir. Sí, hermano, hoy yo me quedé cuando dices que Dios siempre llega en el momento justo, en el momento preciso. Cuando nosotros estábamos en Laredo, estábamos pasando una situación muy difícil en un tiempo que hubo la recesión. Antes del 2011 hubo una recesión muy fuerte y estábamos a punto de perder nuestra casa en aquel tiempo y pues escaseaba el trabajo. Y estábamos en la mesa y yo me acuerdo que le dije a mis hijos, estaba Fernando y un hijo bien chicos, ¿verdad? Le dije, mijitos, pues disfruten la comida porque esto es lo último que tenemos y nosotros nunca habíamos aplicado para las estampillas, ¿verdad? Para los Lone Star, todo eso. Y no había respuesta, no había respuesta y no, pues ya o sea, había agotado muchos recursos y mi esposa y yo intentábamos hablar y no, nada. Cuando yo les dije eso de que era la última, que disfrutaran, ¿no? Porque eso es lo que Dios nos había dado en ese momento y pues ya Dios va a proveer que más adelante. Y ya comimos, ¿no? Y en ese momento, yo no sé si mi esposa y yo marcamos a esa tarjeta y nuestra respuesta al escuchar en el menú ahí el saldo, había más de $1,000 depositados. Eran lo máximo, $1,600, pues era para alimentos. Como 3 meses no teníamos respuesta. Y en ese momento, precisamente en ese momento, cuando ya era lo último, Dios nos mandó ese regalo, ¿verdad? Y ahí vamos, como emocionados a llenar el carrito en el HIV. Pero sí, tienes razón, Dios siempre llega en el momento. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, sí, Dios llega en el momento justo. Gracias, hermano, por su testimonio. Alabado sea siempre el Señor, ¿verdad? Y en tantas situaciones que somos puestos a prueba, siempre démosle gloria a Él. Así responda, así no responda, aún así confiemos en Él. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que quisieran mencionar algo? Pedidos de oración, entonces, hermanos, hermanas. Agradecimientos. Espero que todavía le queden leftovers. Sí, todavía yo creo que
el tiempo de vida que Dios nos permita tener aquí sobre esta tierra, creo que siempre Dios nos va a estar probando a nuestra fe, siempre va a estar probando. Por eso es muy bonito esta enseñanza y a veces tenemos que diferenciar, ¿verdad? Lo que es, como dijiste, la tentación y la prueba. Y siempre Dios nos prueba para un propósito, para un propósito. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? En esta vida, ¿verdad? Y que Dios nos permita que cada día que pase o cada momento que Dios nos ayude a entender, ¿verdad? Cuando estemos en la prueba para poder salir adelante y aprender de eso que Dios nos está enseñando y qué es lo que quiere que pide de nosotros. Y también quiero pedirles en oración por mi hija, que ahorita yo creo que ya salió su vuelo y ya va para allá, para Virginia, que Dios la lleve con bien y llegue allá hasta donde está. Y también pedirles por la familia que nos visitó de México, que Dios mañana se regresan para Monterrey y que Dios, así como los trajo, que los lleve con bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Por favor. ¿Sí? ¿No? ¿Me acompaña en oración entonces para culminar con este estudio, hermanos? Señor Padre bendito, Padre amado, gracias, mi Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por este estudio, Señor, que tenemos bien a aprender de ti, Padre amado. Señor, podemos admitir que no nos gustan las pruebas, Señor. No quisiéramos ser probados, Señor, pero cuando seamos probados, Señor, tengamos, mi Señor, ayúdanos a entender que tú estás con nosotros y que tú vas a proveer, Padre amado, en lo que falta, en lo que se requiere, mi Señor. No busquemos atajos, mi Señor, en esta vida, tratando de apresurarnos a resolver las cosas, mi Señor, y de esa manera desobedeciendo tu mandato. Señor, ayúdanos a confiar en mí, en ti, Señor. Ayúdanos siempre, Padre amado, que en todo momento, mi Señor, estemos siempre a tu lado, Señor. No permitas que nos alejemos de tu mano protectora, de tu mano proveedora, Señor. Esta mañana te pedimos, mi Señor, también por aquellos, mi Señor, que están viajando, mi Señor, están ya sea de regreso a sus lugares, mi Señor, o de regreso, mi Señor, a estar con su familia aquí en esta ciudad. Te pedimos por ellos, mi Señor, y que tus ángeles, Señor, estén protegiéndoles, mi Señor, en todo momento durante el camino. Asimismo, Señor, te pedimos por nuestros estudiantes, Señor, que regresan a las escuelas el día de mañana, Señor. También está con ellos, Señor, para que también, aún así, mi Señor, ellos pasando pruebas de diversas índole, mi Señor, también, mi Señor, ellos puedan confiar, así como nosotros depositamos nuestra confianza en ti, nosotros también podamos enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, que también depositen la confianza en ti y únicamente en ti, Señor, a pesar de las dificultades que ellos también puedan afrontar en esta vida. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, muchas gracias por su participación. Dios mediante el siguiente estudio va a ser algo diferente, pero con la ayuda de Dios vamos a ver qué es lo que viene a continuación, ¿verdad? La próxima semana. Como dicen en la televisión, ¿verdad? Quédese sintonizado, ¿verdad? A este canal. Sí. Nos vemos, hermanos. Gracias, Roberto. Gracias, hermanos.